Hola, buenas tardes. Yo soy González Sánchez Mauricio Yafet del grupo 3 IVH y les voy a explicar un poco sobre los sistemas del coche desde que se enciende hasta que se apaga. Bueno, en primer lugar tenemos el sistema de arranque. Aquí se encuentra la llave de contacto o el botón que tiene la misión de iniciar el proceso de encendido. Cuando giras la llave en el interruptor de encendido a la posición de inicio o presionas el botón de inicio, la electricidad de la batería comenzará a fluir hacia el solenoide de arranque. Una vez que el motor de arranque reciba la energía necesaria, el motor general de tu auto podrá empezar a girar a cierta velocidad y succionar combustible y aire a los cilindros para comprimirlos. Después tenemos el sistema de encendido. Esto pasa cuando se acciona o se activa el circuito primario, que conectado directamente a la batería permitiendo que ésta libere la electricidad que almacena. Después de esto se pone en funcionamiento la bobina, un componente encargado de establecer la tensión necesaria para que las bujías logren la combustión de la mezcla aire-combustible en el interior del motor. Otra de las partes fundamentales son los platinos, que son los encargados de aumentar la tensión proveniente de la bobina hacia la bujía. Sin ellos no se podría inflamar la mezcla, porque deben tener una tensión cercana a los 25.000 voltios. Esta pieza se constituye por un conjunto de martillo y yunque y funciona interrumpiendo constantemente la corriente, con esto último componente haciendo de masa. También hay que añadir una pieza fundamental llamada condensador, que es la encargada de capturar toda esa energía eléctrica generada por las piezas mencionadas, para dos funciones fundamentales: evitar que los platinos y los contactos de los mismos se quemen, y aumentar el voltaje que se produce en la bobina, reduciendo el tiempo de corte de la corriente. Esta corriente eléctrica generada pasa hacia el distribuidor, que tiene la función de repartir la corriente eléctrica a cada bujía, siempre en el orden necesario, para que éstas tengan la capacidad de producir la chispa que prende la mezcla aire-combustible, es decir, en comienzo de la fase de expansión o explosión. También hay que iniciar un movimiento para que su ciclo tenga lugar. Por un momento, el motor eléctrico de arranque es el que permite las fases típicas de un motor de 4 tiempos, que son la admisión, la comprensión, la expansión y el escape. Cuando alcanza suficiente velocidad para que el ciclo se mantenga estable, este motor eléctrico deja de actuar y es el motor térmico el que funciona por sí solo. El motor de arranque está conectado a la batería del coche para recibir los 12 voltios que le permiten funcionar. De la misma forma tiene otro cable que conecta un relé con el contacto del coche y que activamos al girar la llave o presionar el botón de encendido. Al hacer el relé empuje el piñón, el motor de arranque que se engrana con el volante motor y transmite su giro para que se inicie el mencionado ciclo. Para que haya energía y todo funcione a la perfección, entra en juego el sistema de carga. Los dos componentes que forman el sistema de carga y de arranque de un vehículo son el alternador y el motor de arranque. El alternador es el componente o elemento del sistema de carga que se encarga de suministrar electricidad al vehículo. Es el elemento del circuito eléctrico del automóvil que tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica, proporcionando así un suministro eléctrico durante la marcha del vehículo. También es un dispositivo que al girar genera en su interior una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Para girar, el alternador va conectado al motor a través de la correa auxiliar o de accesorios. Este es un dispositivo diseñado para proporcionar corriente, lo cual se destina a recargar y mantener la carga de batería, así como suministrar corriente a todos los sistemas eléctricos que lo requieran, como iluminación, la climatización, etcétera, denominados consumidores eléctricos. También es el encargado de mantener una tensión máxima de salida al alternador de 14.5 voltios y regular los amperes que necesita la batería. Va colocado en la parte trasera del alternador y su sustitución es relativamente fácil. Como ya he mencionado, el motor de arranque es el que permite las fases típicas de un motor de 4 tiempos, como la admisión, comprensión, expansión y escape. Las fases que posee el ciclo Otto se conocen como admisión, comprensión, explosión y escape, como ya lo mencionamos.
Estas son las que definen todo el proceso que se lleva a cabo en el cilindro y que resulta en el movimiento del motor. El ciclo Otto en motores de 4 tiempos está conformado por 6 procesos, de los cuales 2 de ellos no participan como tal en el ciclo termodinámico del fluido que opera. Sin embargo, son esenciales para renovar la carga del mismo. Estos procesos corresponden a la admisión y al vaciado a presión constante de la cámara de combustión. En primer lugar tenemos la admisión. La admisión es la válvula de entrada o admisión está abierta y la de escape se encuentra cerrada. La fase de admisión fue desarrollado desde el momento en que el pistón se ubica en la parte superior, que lo conocemos como el punto muerto superior, hasta que baja al punto inferior, que es conocido como punto muerto inferior. A medida de que el pistón va descendiendo, se produce un efecto de succión que hace entrar la mezcla en la cámara de combustión. En segundo tenemos a la comprensión. Aquí es al momento que el pistón se ubica en el punto muerto inferior, la válvula de admisión cierra y la de escape también se mantiene cerrada. En esta fase el pistón asciende y la cámara de combustión disminuye claramente su volumen, comprimiendo la mezcla. La relación que hay entre el volumen máximo existente antes de que el pistón baje al punto medio inferior y el volumen mínimo que tiene cuando el pistón está en el punto muerto superior se conoce como relación de comprensión del motor. El siguiente punto es la explosión. Aquí es cuando la mezcla se encuentra totalmente comprimida y las válvulas están cerradas. Una chispa se produce en la bujía y hace que la mezcla arda. Esta explosión generada por la combustión es lo que empuja al pistón hacia la parte de abajo. Esta es la fase efectiva de todo el ciclo y es la que define la potencia de un motor. El siguiente punto es el escape. Al volver al pistón al PMI, la válvula de escape se abre para que el pistón ascienda y libera fuera del cilindro los gases que resultan de la explosión. Esto permite que haya nuevamente aire limpio para comenzar el ciclo de la fase de admisión. Todo esto ocurre gracias al sistema de inyección, que en este caso hablaremos del sistema de inyección por TBI. Esto se trata del sistema que utiliza uno o dos inyectores eléctricos colocados en la parte superior del manifold de admisión. Este sistema a simple vista parece un carburador común y corriente, aunque su funcionamiento es similar a los sistemas de inyección multipuertos o MFPI. No obstante, sus principales diferencias radican en la ubicación de los componentes y sus conexiones, así como la presión en que se inyecta el combustible. El sistema TBI, cuando se abre el interruptor de encendido del vehículo, los inyectores reciben un voltaje de 12 voltios en su terminal positiva. La computadora utiliza las señales de monitoreo que le envían los diferentes sensores y las compara con parámetros y preestablecidos de fábrica. En función a este monitoreo, la computadora ajusta la entrega del combustible, tratando siempre de mantener una mezcla ideal de aire y gasolina. Para lograr esto, la computadora debe registrar que el sistema mantenga un vacío de entre 15 y 20 pulgadas de mercurio. Este sistema de inyección utiliza una bomba de combustible electrónica instalada por lo general dentro del tanque de gasolina, misma que se encarga de enviar la gasolina a presión hacia el cuerpo de aceleración donde se encuentran los inyectores. Estos a su vez son los encargados de dosificar el combustible en la entrada del múltiple de admisión, mientras que la gasolina excedente regresa hacia el tanque de gasolina. Antes de iniciar su recorrido hacia el tanque, el excedente de gasolina tiene que pasar por el regulador de presión, que se encarga de mantener la presión promedio de combustible requerida. Después aquí tenemos la presión de combustible y que al ser inyectada la gasolina con la presión adecuada en el cuerpo del acelerador, se inicia el proceso de combustión. Dependiendo del sistema de inyección, se prefiere modificar la presión para llevar a cabo una mejor atomización del combustible. Esto evita que la gasolina haya partículas más pequeñas y con ello se obtiene una combustión aceptable de la mezcla aire-gasolina. Control de vacío. Los motores de combustión interna, sin importar si tienen 4, 6 u 8 cilindros, tienen aproximadamente el mismo aceptable de vacío. La mayoría de instrumentos de medición
que se utilizan para verificar este parámetro miden el vacío de pulgadas en mercurio. Como hemos explicado, el sistema de TBI es muy similar a un carburador, pero sin tanta complejidad. El TBI no depende de vacíos del motor o venturis para la cantidad de combustible a entregar. El combustible es inyectado directamente al múltiple de admisión en lugar de ser jalado por la generación de vacío como un carburador. Un sistema de inyección TBI está compuesto por un cuerpo de aceleración, uno o dos inyectores y un regulador de presión. Mientras todo esto sucede, los metales se calientan demasiado, por lo que hay unos sistemas encargados de eso. El primero es el sistema de lubricación, en el que todos los metales están protegidos por un aceite lubricante que se encarga de estar en todas las piezas del motor mediante este sistema. El sistema de lubricación del motor es un sistema que se encarga de distribuir el aceite en todas las partes móviles dentro del motor, con el fin de reducir la fricción entre las superficies. Gracias a este, el motor puede tener una mejor vida útil. Si esto fallara, un motor sucumbiría al sobrecalentamiento y estropearía rápidamente. El aceite es absorbido por el tubo de recogida gracias a la bomba. La bomba de aceite se encuentra en la parte inferior del motor y se encarga de extraer el aceite para llevarlo al filtro con el fin de eliminar cualquier tipo de contaminante. Luego el aceite es forzado hacia los cojinetes principales y al medidor de presión. Desde los cojinetes principales el aceite pasa a los conductos perforados en el cigüeñal, en donde se dispersa y lubrica las paredes del cilindro, los cojinetes de los pistones y otros componentes del motor. Cualquier exceso de aceite regresa a la bandeja de aceite y comienza todo el ciclo nuevamente. Por último, el enfriador del aceite se encarga de transferir todo el calor producido hacia el refrigerante. También, para que el motor no se sobrecaliente, está el sistema de enfriamiento por líquido, refrigerante o por agua. Consta de una bomba, un termostato, el líquido refrigerante, un radiador y un ventilador. Este grupo de elementos hace circular al refrigerante alrededor de las piezas más calientes del motor, disipando el calor y otorgando la temperatura adecuada de su funcionamiento. La bomba hace circular al líquido refrigerante a través de ductos que se encuentran en el bloque del motor y la cámara de combustión. Estos ductos están alrededor de los componentes más calientes. El líquido recoge todo el calor, lo saca del motor y lo disipa en un radiador, fijado en la parte delantera del comportamiento de motor. El radiador disipa el calor mediante una corriente de aire producida por el movimiento del automóvil o por un ventilador. El ventilador puede ser electrónico, mecánico o electromecánico según el fabricante y el modelo del automóvil. La temperatura del refrigerante es regulada por un termostato que mantiene el sistema de enfriamiento del refrigerante desactivado cuando el motor está por debajo de su temperatura adecuada y activa del sistema, cuando las temperaturas están por encima de las recomendadas para el funcionamiento del motor. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.